Bueno, en este video 26 cambiamos los resortes y las masas por resistencias, inductores y capacitores. Hoy aplicaremos las ecuaciones diferenciales ordinarias para modelar circuitos eléctricos RLC en serie, entender cómo fluye la corriente y cómo se almacena la carga en el tiempo es fundamental para comprender el hardware que da vida a nuestros sistemas informáticos. El modelo RLC y las leyes físicas. Ley de Ohm. Establece la relación entre velocidad entre V, I y R en circuito LRC. La impedancia generaliza este concepto para el análisis transitorio. Leyes de Kirchhoff. Conservación de carga y energía, fundamento para plantear las ecuaciones diferenciales de malla. Para modelar un circuito necesitamos las reglas. La ley de tensiones de Kirchhoff nos dice que la suma de las caídas de voltaje en los componentes debe ser igual al voltaje suministrado. Combinando esto con la ley de Ohm, podemos traducir un esquema eléctrico físico a un modelo matemático abstracto, relacionando el voltaje, la resistencia y la corriente en un solo sistema. La ecuación diferencial del circuito, el sistema fundamental. Sabiendo que la corriente es la derivada de la carga, obtenemos nuestra ecuación diferencial de segundo orden. Cada término tiene un propósito. L es la inercia del inductor, R es la fricción de la resistencia y C es el almacenamiento del capacitor. Noten que es matemáticamente idéntica al sistema masa-resorte-amortiguador. La física es universal. Simplificando el problema, circuito RC y RL. Ecuaciones de primer orden. En la práctica, no todos los circuitos tienen los tres componentes. Si quitamos la inductancia, tenemos un circuito RC. Si quitamos la capacitancia, un circuito RL. Al hacer esto, nuestra ecuación de segundo orden colapsa en una ecuación diferencial lineal de primer orden, mucho más sencilla de resolver utilizando herramientas como el método del factor integrante. Ejercicio 1. Circuito RC con voltaje exponencial. Análisis RC, resistencia 10 ohms, capacitor 0.02 Fahrenheit. Iniciamos con la práctica. Tenemos un circuito RC alimentado por un voltaje que decae exponencialmente. Aplicando nuestro factor integrante y sabiendo que el capacitor arranca sin carga, resolvemos la ecuación diferencial. Una vez obtenida la función de la carga, simplemente derivamos al respecto al tiempo para descubrir el comportamiento de la corriente. ¿Qué pasa si conectamos una batería de voltaje constante? Tras resolver la ecuación, aplicamos un análisis de límites cuando el tiempo tiende a infinito. Descubrimos matemáticamente que la carga llega a un máximo estable, mientras que la corriente cae a cero. Es la prueba matemática de que un capacitor completamente cargado actúa como un circuito abierto. En los circuitos RL, resistencia e inductor, la historia es diferente. Nuestros ejercicios 3 y 4 modelamos el circuito antes y después de accionar un interruptor, usando variables separables. Demostramos que el inductor se opone a los cambios bruscos de corriente, creando un flujo suave y continuo. Al infinito, el inductor termina comportándose como un simple cable, cortocircuito. Circuito LC y la resonancia, el peligro matemático, sin resistencia, sin control. Llegamos a un caso crítico, un circuito LC puro alimentado por una onda senoidal. Al no haber resistencia, la ecuación característica arroja raíces imaginarias puras, pero ¿qué ocurre si la frecuencia de nuestro voltaje igual a la frecuencia natural del circuito? Aparece el fenómeno de la resonancia. Las consecuencias de la resonancia. Matemáticamente, la solución particular requiere multiplicar por la variable t. Físicamente, esto significa que la amplitud de la corriente crecerá hasta el infinito. En ingeniería real, si un sistema entra en resonancia sin un mecanismo de amortiguación o resistencia, los componentes físicos terminan fundiéndose o destruyéndose.
RLC, completo en corriente alterna. El sistema real. Finalmente, integramos todo, resistencia, inductancia y capacitancia, bajo un voltaje de corriente alterna. Resolvemos la ecuación diferencial ordinaria encontrando las raíces reales para la homogénea y aplicando coeficientes indeterminados para la particular. Este es el modelo definitivo que usan los ingenieros para diseñar desde radios hasta fuentes de poder. La solución final se divide en dos fases. La corriente transitoria, dictada por la solución homogénea, decae rápidamente de forma exponencial debido a la resistencia, lo que queda oscilando indefinitivamente. Es la corriente estacionaria, gobernada por la solución particular. Identificar estas dos fases es vital en el diseño del hardware seguro. ¿Por qué un ingeniero estudia esto? Porque al programar microcontroladores, desarrollar sistemas embebidos o analizar el ruido en una red de transmisión de datos, estamos lidiando con circuito de RLC. Las ecuaciones diferenciales nos permiten predecir el comportamiento del hardware para describir un software que responda correctamente. Comprender que la misma ecuación diferencial rige a un carro amortiguado y a un filtro de frecuencia en una tarjeta madre es la esencia del pensamiento ingenieril. Dominar estas técnicas de resolución nos separa de ser simples codificadores y nos convierte en verdaderos analistas de sistemas complejos. Ha sido un directo extenso pero fundamental. Agradezco a todos los miembros, a todos los que vieron el video y al profesor Manrique. Gracias.